Uno provocó una discusión tan fuerte entre Pablo y Bernabé que se separaron. Otro era odiado por los judíos y ni siquiera los saludaban, recaudaba impuestos para Roma. A uno se le nombraba como el discípulo amado y otro ni siquiera era judío, pero escribió 2 libros históricos que están en tu Biblia. ¿Quieres saber quiénes son? Quédate y te cuento. Hola, soy Felipe Alarcón, estudiante de Teología Bíblica y por misericordia de Dios creyente del Evangelio de Jesucristo. Como ya sabes, estoy haciendo una serie sobre el Jesús histórico y divino y en el video anterior vimos las fuentes sobre su vida y si son confiables. Si no lo has visto, date una vuelta por el canal, espero que te edifique. Hoy vamos a los autores. Sí, la palabra de Dios es inspirada, pero ¿influye algo que hombres como tú y yo hayan sido los que tomaron la pluma? ¿Hay detalles en su mirada humana que enriquecen lo que sabemos de Jesús? Veámoslo juntos y al final me cuentas qué opinas. Primero hablemos de Marcos. Su nombre era Juan, le decían Marcos, primo de Bernabé, hijo de María. En casa de su madre se reunía la iglesia de Jerusalén. Acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, pero los dejó en Pergue y volvió a casa. Eso causó el choque. Pablo no quiso llevarlo de nuevo en su viaje misionero. Bernabé sí. Resultado, se separaron. Pero la historia no termina ahí. Años después, Pablo escribe: tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio, demostrando una reconciliación total. También fue cercano a Pedro. Pedro lo llama mi hijo. ¿Él escribió el Evangelio? La iglesia primitiva dice que sí. Papías, el padre de la iglesia del primer siglo, cuenta que Marcos fue el intérprete de Pedro. Escribió lo que recordaba de Pedro sobre Jesús, aunque no en orden cronológico. Su evangelio es el más corto, lleno de acción. Repite la palabra inmediatamente, ya que Jesús siempre está en movimiento. Explica costumbres judías y traduce el arameo como Talita Cumi, porque su evangelio era dirigido para romanos, gentiles perseguidos por Nerón. Enfatiza a Jesús como el siervo sufriente, esto para dar aliento a sus seguidores, sabiendo que Jesús también padeció en la carne, así también estaba padeciendo la iglesia. Y ojo, termina abruptamente su evangelio en el capítulo 16, versículo 8. Los versículos 9 al 20 se añadieron años después. En resumen, un joven con altibajos, que terminó siendo clave para Pedro y Pablo y nos dejó el primer evangelio escrito. En el caso de Mateo, también llamado Leví, hijo de Alfeo, era publicano. Cobraba impuestos para Roma en Capernaum, odiado por su propio pueblo. Jesús pasa, lo ve en el banco de los tributos y le dice: sígueme. Mateo lo deja todo y esa misma noche hace un banquete en su casa lleno de publicanos y pecadores para presentarles a Jesús. Fue uno de los 12 apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, lo encontramos en el aposento alto donde recibió el Espíritu Santo. La tradición dice que predicó a judíos y luego a otras naciones. Él escribió. Papías, Ireneo y Orígenes, padre de la iglesia cristiana, dicen que sí. Papías añade: Mateo ordenó las palabras del Señor en lengua hebrea. Por eso se debate si hubo un Mateo en arameo, antes del griego que conocemos. En cuanto a su evangelio, es el más judío. Cita el Antiguo Testamento como 60 veces, con frases para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Presenta a Jesús como rey, hijo de David, Mesías. Estructura su evangelio en 5 grandes discursos, como un nuevo Pentateuco, y tiene ojo financiero, ya que es el único que menciona el impuesto del templo, las 30 piezas de plata que recibió Judas Iscariotes cuando traiciona a Jesús. También es el único que menciona la parábola de los talentos. Fue un evangelio dirigido para cristianos de origen judío. En resumen, pasó de cobrar deudas para Roma a escribir el evangelio más sistemático sobre el reino. Cuando hablamos de Lucas, también nos referimos al médico amado. Que fuera médico explica sus detalles clínicos mencionados en el evangelio, y solo él dice que Jesús sudó como grandes gotas de sangre. No era judío, sino que gentil, probablemente griego de Antioquía, único autor no judío del Nuevo Testamento. Fue compañero de Pablo.
se unió con él en Troas. Lo sabemos por la palabra nosotros que ocupa en Hechos capítulo 16, versículo 10. Estuvo con Pablo hasta el final. Así lo escribe en la carta escrita a Timoteo con la frase «Solo Lucas está conmigo». Fue un historiador cuidadoso. Investigó todo con diligencia desde el origen. Entrevistó testigos oculares, teniendo datos de primera fuente. Su Evangelio más el libro de los Hechos son 2 tomos para el mismo destinatario, Teófilo. La iglesia primitiva lo reconoce como autor del Evangelio. Su enfoque fue universal. Presentaba a Jesús como Salvador a todos, judíos, samaritanos, gentiles, mujeres, pobres. Tiene la genealogía más completa, pues llega hasta Adán. Enfatiza mucho el rol de la mujer, ya que nombra a Elizabeth, Ana, a la viuda de Naín, Marta y María, Juana, Susana, y también está el Magnificat de María. También cuenta con parábolas únicas, como el buen samaritano, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano. 35% de Lucas no está en los otros evangelios. Nombra mucho la oración, por ejemplo, las 9 veces que ora Jesús, y al Espíritu Santo lo menciona 17 ocasiones. Tiene precisión histórica, nombra a César Augusto, Cirenio, Tiberio, Pilatos, Herodes, Lisanias. La arqueología confirma la historicidad de estos nombres. En resumen, pasó de examinar cuerpos como médico a investigar la historia más importante como investigador. Y por último tenemos a Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, pescadores en Galilea. Jesús le puso Boanerges, hijos del trueno, y con razón, quisieron que cayera fuego sobre los samaritanos. Fue junto a Pedro y a Jacobo del círculo íntimo de Jesús, ya que presenció la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la oración en Getsemaní. En su evangelio nunca dice su nombre, ya que se menciona a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el único apóstol al pie de la cruz, y ahí Jesús le encargó a María. Después de Pentecostés, Pablo lo llama como una columna de la iglesia. Hizo milagros con Pedro, fue desterrado a Patmos por Demiciano, ahí recibe y escribe Apocalipsis. Volvió a Efeso y murió siendo anciano, aproximadamente el 100 después de Cristo. Único apóstol no mártir. Dicen que ya viejo solo repetía: hijitos, ámense unos a otros. Él lo escribió. El autor dice ser testigo ocular. Entrega detalles íntimos como la hora exacta en el pozo de Jacob cuando Jesús conversa con la samaritana. También menciona el nombre del siervo Malco, a quien Jesús le sana después que Pedro le cortara la oreja, y nombra los 153 peces que recogieron de la red mientras pescaban. Ireneo, padre de la iglesia del siglo II, conoció a Policarpo, discípulo directo de Juan, quien afirma que Juan escribió en Efeso el Evangelio. En cuanto a su Evangelio, es un 90% distinto a los sinópticos, sin parábolas, sin exorcismo, sin nacimiento. Tenía un solo propósito, y claro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida. Profundiza en la deidad de Jesús, ya que sus escritos comienzan con la frase: en el principio era el verbo. Presenta a Dios hecho carne. Además, es el único que tiene los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección, el camino, la vid verdadera. Recordemos que Dios mismo se presentó a Moisés como yo soy en la zarza que ardía. La iglesia enfrentaba herejías que negaban la humanidad de Jesús. Por eso recalca: el verbo se hizo carne. En resumen, de hijo del trueno que quería quemar gente al apóstol del amor que escribió Dios es amor. Increíble, ¿no? Dios usó a un desertor que maduró, a un recaudador odiado, a un médico gentil y a un joven impulsivo para darnos 4 relatos de Jesús, cada uno con una mirada. Cada detalle enriquece el cuadro completo. Ahora cuéntame, ¿cuál de los 4 autores te sorprendió más? ¿Sabías que Lucas era gentil? ¿Te sabías lo de Marco y Pablo? Escribe y comenta, edifiquémonos juntos. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.